Para iniciar formalmente con este foro, vamos a tener como moderador a don Luis Leirado, director general de Tasvalúo. Nos va a acompañar también el licenciado José Reyes Baeza, vocal ejecutivo del FOVISSSTE. El FOVISSSTE es un organismo mexicano que es un fondo de vivienda para los trabajadores que se compone al recaudar un porcentaje importante de la nómina de los trabajadores al servicio del Estado para destinarlo a financiar vivienda. Nos acompaña el licenciado Enrique Ayón, que es director general de Quiero Confianza, que es una SOFOM, una financiera que otorga crédito hipotecario individual para adquisición de vivienda y financiamiento para los desarrolladores para la producción. Nos acompaña Ignacio Reyes, que es tesorero de la Cámara Nacional de la Vivienda. Nos acompaña Pedro Vaca, presidente de CADU, una empresa desarrolladora de vivienda que genera más de 10,000 viviendas al año en nuestro país y que es una empresa que emite deuda en la Bolsa de Valores. Y nos acompañará también, está a punto de llegar a la sala, Alejandro Murat, el director general del Infonavit, que es el segundo fondo de vivienda que tenemos en México, que así como FOVISSSTE está dedicado a los trabajadores al servicio del Estado, el Infonavit atiende con financiamiento de la vivienda a todos los trabajadores del sector privado. Y dejo con ustedes a don Luis Leirado, que es el director de Tasvalúo y que nos va a hacer el favor de moderar este panel. Buenos días, muchas gracias por su presencia, muchas gracias en este caso a las autoridades de México en este encuentro entre nuestro querido México, desde luego en mi caso más cerca de 15 años de relación con México y España en un tema tan vital y tan importante como son los aspectos en el entorno a la vivienda. En este primer panel vamos a intentar reflexionar, vamos a intentar a través de, ya se ha indicado quiénes son los que van a estar presentes, las personas y las autoridades que van a estar presentes de gran potencia y de gran importancia, van a estar presentes en este primer panel y vamos a intentar dar una reflexión en torno al mercado hipotecario, al fin y al cabo como motor de la posibilidad de que haya un desarrollo de viviendas y un desarrollo para los adquirentes. El mercado hipotecario es importantísimo, tanto para el desarrollo, para la financiación de los desarrollistas, como también para la posible adquisición. Ya hemos visto los ingresos de las personas, cómo se adecúan para que pueda ser una compra de un bien que de otra forma sería prácticamente imposible en muchos de los casos, con un ahorro previo, poder comprarlo, ¿no? Por un lado vamos a tener, ya se ha indicado, está Infonavit por un lado y FOVISSSTE por otro lado. El licenciado Alejandro Murat se nos incorporará en breve. Y por otro lado sí que tenemos a José Reyes Baeza, aquí presente. La verdad es que este modelo, el modelo de México, tiene grandes singularidades, sobre todo desde el año 72, que es cuando se fundó el Infonavit, se ha ido produciendo un modelo donde está respaldado por parte de las instituciones y además combina, como es en el caso del Infonavit y también en FOVISSSTE, las aportaciones personales de los trabajadores o de los trabajadores federales, combina las aportaciones para ir creando una financiación y un patrimonio personal de cada uno de los derechohabientes futuros. Con esto tenemos un modelo que realmente es, digamos, oficial por un lado, pero también hay otra parte que está representada también en este caso con otros nichos adicionales en donde otras entidades financieras consiguen dar esa financiación a aquellos otros nichos que quedan fuera o por arriba, normalmente por arriba, de las labores de Infonavit. Aunque Infonavit a su vez también ha crecido con las hipotecas combinadas con las entidades de crédito que van tomando cada vez una participación más activa y entonces sí que complementa toda la parte de la financiación. Es importante también la presencia en este caso de la Cámara precisamente en la integración. La Cámara la verdad es que está integrando a todos los operadores al 80 o 90%, es decir, a la totalidad de todos los operadores que trabajan en el desarrollo y además con unas relaciones francamente satisfactorias día a día en la relación con todos los niveles de las instituciones mexicanas.
Y por otro lado, también tendremos la presencia de uno de los desarrolladores. Pedro Vaca, pues en este caso, va a representar, digamos, a pesar de las dificultades que han tenido algunos de los operadores, en los años pasados ya se ha implicado y ya se ha explicado que parte indirectamente viene determinada por un enfoque quizá no tan urbano como es el reenfoque que en estos momentos tienen las autoridades mexicanas de crecimiento de las ciudades compactas, y quizá de ahí derivan algunos de los problemas que han surgido en los años anteriores. Pero yo creo que Pedro Vaca también va a ser una expresión bastante clara de cómo se puede crecer una sociedad, cómo puede conseguirse una sociedad que vaya creciendo, que vaya estando en una presencia hasta 5 o 6 estados en estos momentos, en sus inicios en Quintana Roo, bueno, el origen es Aguascalientes, pero Quintana Roo, y cómo se ha podido expandir. Con estos vamos a tener un panel, vamos a tener la oportunidad de preguntarles algunas cosas, a ver qué nos pueden decir de cómo se han financiado, de cómo es el presente, y al final, si nos da tiempo, también les preguntaremos cómo ven el futuro que nos viene. Así, la primera, realmente le preguntaría, yo no sé si esperaremos a Alejandro Murat, se lo preguntaremos en cuanto se incorpore, pero mientras tanto, a lo mejor José Reyes Baeza sí que nos podría decir que ya hemos visto que Sociedad Hipotecaria Federal al final es la que financia, la que consigue la financiación. Una de las incógnitas, tenemos dos incógnitas acá porque las hemos vivido. Una de ellas es la capacidad real de afrontar a esa financiación. Aquí se ha hablado de intercambio financiero entre nuestros países, la capacidad real de esa financiación para los ambiciosos planes que existen otra vez por parte de la Administración de financiación a las 500.000, estábamos hablando en Infonavit. Esa sería una de las preguntas. Luego veremos, hay una segunda que la dejamos para el final. Licenciado, sí. Sí, muchas gracias. En principio, bueno, pues agradecer sentidamente la invitación para participar en este importante foro inmobiliario. Quiero saludar a la señora embajadora de México en España, agradecer su presencia, siempre muy distinguida y solidaria en este y en todos los foros de México en este importante país. A Paloma, a los compañeros que participan en este foro. Tratando de ser muy esquemático y no excederme de los 55 minutos que me han dado para hacer una presentación inicial, solamente comentar que para quienes no nos conocen suficientemente, obviamente mis compañeros, mis paisanos, han escuchado estas reflexiones en innumerables ocasiones porque realmente tenemos una constante y una capacidad de interlocución entre nosotros ahora que ha sido muy productiva. Es decir, estos foros estos encuentros son comunes entre los desarrolladores, los representantes del sector financiero, las instituciones de vivienda. Pero decirles, el FOBISTE es una institución del Gobierno de la República que tiene más de 4 décadas y se constituye precisamente para buscar y encontrar alternativas para los trabajadores del Gobierno de la República y los maestros, las maestras y los maestros en todo el país. Atendemos a un poco más de 3 millones de aportantes, de derechohabientes. El FOBISTE en poco más de 40 años ha asignado casi 1,5 millones de créditos hipotecarios, es decir, tenemos todavía la oportunidad de atender a un poco más de 1,5 millones de trabajadores que no han demandado su crédito hipotecario. Hemos buscado, por instrucciones del señor Presidente de la República, cuando diseña o perfila la Política Nacional de Vivienda en febrero del 2013, cuando recién inicia la Administración Federal, alternativas que permitan no solo avanzar en la parte cuántica, resolviendo el rezago de vivienda que, como decía Paloma, se estima en más de 9 millones en el país, sino también encontrar alternativas que mejoren la calidad de la vivienda, brindando mejores oportunidades de dignificación y de atención cabal al contenido del artículo 4 constitucional en términos de que todo mexicano debe aspirar y aspira y se debe buscar el satisfactor a una vivienda digna y decorosa. Por virtud de lo anterior es que hemos encontrado alternativas de financiamiento que permitan
exponenciar nuestra capacidad de respuesta en estos últimos años. En el 2014 administramos recursos de los trabajadores por cerca de 38,000 millones de pesos. Este año tenemos algunos esquemas de asociación, tanto con banca privada como con banca de desarrollo, y esperamos ejercer en estos esquemas de asociación, con los recursos adicionales de los trabajadores, cerca de 50,000 millones de pesos, con un programa de cerca de 80,000 créditos hipotecarios, 45,000 créditos de mejoramiento de vivienda. Hemos lanzado al mercado algunos nuevos productos hipotecarios que precisamente van en línea con estas reflexiones que estamos haciendo, es decir, que permitan brindarle alternativas a miles de trabajadores que no han encontrado respuesta cabal en los esquemas de financiamiento tradicionales del FOBISSSTE, y particularmente me refiero a un producto denominado Nuevo FOBISSSTE en Pesos que lanzamos apenas hace algunos meses y que buscan atender a ese segmento de la población derechohabiente que no ha encontrado suficiente respuesta o adecuada respuesta a las expectativas que tienen en términos de vivienda, es decir, un segmento de la población que tiene ingresos importantes y que el crédito tradicional del FOBISSSTE, que está topado en 900,000 pesos, no satisface pues plenamente esta expectativa. Este producto, como su nombre lo dice, es en pesos a 25 años y tiene una característica muy específica, que es que tomará en cuenta, además del salario base del trabajador, el resto de los ingresos permanentes. Esto implica que si un trabajador tiene bonos adicionales, compensaciones garantizadas, podamos multiplicar la capacidad de crédito, y si en el esquema tradicional le podíamos prestar 900,000, en este nuevo esquema incluso llegar a prestar 3 o 4 millones de pesos. Ya lo hemos hecho en algunos casos y esto va permitiendo atender a todos los segmentos de la pirámide de la burocracia federal y cumplimentar cabalmente las expectativas que tienen los burócratas y, por supuesto, atender suficientemente las instrucciones que dio el señor presidente al inicio de la administración y que están consignadas en la Política Nacional de Vivienda. Entonces, el FOBISSSTE es una institución que se renueva permanentemente. Estamos saliendo a los mercados bursátiles para complementar los ingresos que cada año tiene y administra la institución. Apenas la semana pasada salimos con la 24ª emisión bursátil desde el 2009 que salimos al mercado hasta este año, y realmente es importante decirles que salimos con la emisión más importante de las anteriores 23, con más de 10,000 millones de pesos. Es la emisión más relevante que alguna institución que administra cartera hipotecaria haya tenido. Y lo más relevante es que tuvimos una sobredemanda de 2.3 a 1, es decir, nos demandaron en la subasta 23,000 millones de pesos con muy buenas condiciones para la institución, y esto va a permitir pues que tengamos recursos suficientes para no solo cumplir las metas trazadas para este año, sino con la autorización, por supuesto, en su momento de los órganos de gobierno, poder ampliar metas y con ello ir dando pasos más largos en la solución del problema de vivienda o del rezago de vivienda que seguimos teniendo en una institución tan importante como el FOBISSSTE. Hay muchas más cosas que decir, seguramente lo podremos hacer en alguna otra intervención. Muchas gracias. Casi yo iba a atreverme, digamos, a pedirle a Paloma Silva que a lo mejor nos diga, mientras viene Alejandro Murat, a ver si nos puede esto es un atraco a mano armada, nunca mejor dicho, desde luego, pero quizá hay un tema que se ha tocado y que es bastante importante y además se ha planteado con gran fuerza todo el cambio profundo que se está dando en la política en México, de volver otra vez que además es en paralelo con lo que está ocurriendo. Hay todo un panel con todo esto, pero quizá es una pregunta concreta y yo creo que hasta cierto punto
es uno de los objetivos. Parte de la morosidad que se ha producido durante los últimos años en México y que ha producido también incluso la caída de algunos de los operadores más potentes, estaba unida precisamente a determinado diseño de grandes grupos urbanísticos y su ubicación. ¿Se considera que esto va a ser un paso importante, esta política que se le ha dado la vuelta de concentración, aparte de ser habitacionalmente mucho más humano, un tipo de ciudad más próximo para todos nosotros, pero desde un punto de vista muy específico e importante económicamente, se considera que puede dar un cambio y que no pueden volver a repetirse estos problemas de morosidad con tomadores de hipotecas? De acuerdo. ¿Se escucha? Sí. Bueno, antes de contestar tu pregunta, sí me gustaría, porque sé que hay gente que apenas está incursionando en el tema del sector de la vivienda de México, explicar un poquito cómo está todo el proceso que se da desde que se compra tierra en breña en México hasta que se individualiza, porque creo que el modelo mexicano es un modelo sui generis, y para que sean interesantes todas las diferentes reuniones que se van a llevar a cabo, tienen que conocer como cada uno de los procesos. En México, la buena noticia es que los fundamentales están y que existe la demanda de estos 9.6 millones de familias y la creación de hogares. Ahora, ahí ahorita está llegando Alejandro Murat y entonces ya te va a poder contestar tu pregunta. Se han hecho diferentes pilares para ir atendiendo a estos segmentos. Primero el desarrollador compra la reserva en breña y a través de créditos a la construcción, lo tiene que registrar en un registro que se llama el Registro Nacional de Reservas Territoriales, y el desarrollador sabe si va a estar dentro de los polígonos en donde el gobierno los va a apoyar. ¿Cómo los va a apoyar? Con temas de financiamiento a través de Sociedad Hipotecaria Federal o subsidio a través de la Comisión Nacional de Vivienda. Entonces, el desarrollador, al poder comprar esa reserva, y es importante para todos ustedes entender eso, va a poder tener acceso a créditos a la construcción. Los créditos a la construcción se dan ya sea por la banca de desarrollo, que es Sociedad Hipotecaria Federal, o por banca comercial. Y déjenme decirles que los bancos en México, y entre ellos dos españoles muy importantes que son BBVA y Santander, anunciaron una inversión este año de 120,000 millones de pesos solamente para el sector de la vivienda. En el caso particular de Bancomer son 40,000 millones de pesos. Entonces, una vez que tú tienes eso, empiezas a construir. La construcción tiene que cumplir con ciertas especificaciones que vienen en las reglas de operación del subsidio, y creo que también ahí en México es un ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen ecotecnologías de segunda generación para reducciones de gases de efecto invernadero y también para reducciones de consumo de agua. México es el país más importante a nivel internacional en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero para vivienda social y económica. Y nos están utilizando en Alemania y en Latinoamérica para llevar el modelo de sustentabilidad al mundo. Entonces, bueno, ya que tienes eso, también hay sistemas, que es el Sistema Nacional de Indicadores e Información de Vivienda, en donde tú puedes saber perfectamente cuáles son los rezagos habitacionales por estado, por municipio y por tipología de vivienda. ¿Qué te permite como inversor o como desarrollador saber específicamente cuáles son las viviendas que debes de producir y que van a tener salida? Y van a poder tener salida a través de ¿quién? A través de los dos institutos, de FOBISTE para los trabajadores que cotizan al servicio del Estado, de la Federación, y a través de Infonavit para el sector privado. Y además, como una parte importante del rezago habitacional, más del 56% del rezago habitacional se encuentra concentrado en familias que ganan menos de $750, tienes un subsidio por parte del Gobierno de la República que te va a apoyar con hasta el 40% del valor de la solución. Entonces, si ustedes se fijan, a lo largo de los últimos años se han ido haciendo todos estos pilares con el objetivo puntual de hacer un mercado que sea totalmente cierto para el inversionista. Y eso ha permitido que tengamos desarrolladores de talla mundial. Y contestando el tema de la concentración, lo que se ha logrado con esto es que de haber partido de pocos desarrolladores produciendo el 40% de las soluciones de vivienda,
También una instrucción precisa del presidente de la República fue lo que llamamos en México piso parejo, promover la entrada de más empresas y que tengan las mismas oportunidades un desarrollador pequeño, un desarrollador mediano o un desarrollador grande. ¿Con esto qué logramos? Logramos mucho menor concentración, tenemos más participación de desarrolladores locales y por supuesto que esto reduce la posibilidad de que puedan haber crisis futuras. Las crisis normalmente se han dado por descalces de balance, o sea, que se emite a corto plazo o se fondea a corto plazo y se invierten en, por ejemplo, bancos de tierra, que no se sabía si esos bancos de tierra el día de mañana se iban a poder desplazar, o ya tiene certidumbre al respecto. Entonces, tenemos en la Cámara de la Canadevi, donde está Fernando Abusaid, más de 1,200 desarrolladores que han venido reduciendo su capital de trabajo de manera muy importante y que gracias a todos estos mecanismos que se han desarrollado, pues pueden participar de manera mucho más segura en el mercado mexicano. ¿Por qué es importante esto para los fondos españoles que esperamos vayan de manera más activa a México? Bueno, pues porque yo no he visto, y miren que hemos revisado muchos modelos internacionales de vivienda, pero no hemos revisado modelos como el mexicano con cada uno de estos esquemas, y bueno, simplemente porque es el segundo sector en cuanto a crecimiento económico en el país después del sector automotriz y porque representamos 14% del PIB. Pero bueno, ya llegó Infonavit. Sí, se nos ha incorporado Alejandro Murat, director general del Infonavit. En parte esta pregunta era también para Alejandro Murat, pero quizá yo le pediría un poco la percepción, cómo se tiene la percepción cuando se está dirigiendo un organismo como el Infonavit, en donde ya hemos visto todas las especificidades y al mismo tiempo los aciertos y el buen funcionamiento y el creciente buen funcionamiento. Pero al fin y al cabo, desde una óptica como puede ser el mercado español, donde todos los organismos institucionales casi han ido descendiendo en participación en el mercado de la vivienda en España, ¿cómo se siente una persona cuando está representando el 70%, el 80% de la actividad de la financiación de vivienda con un respaldo y un funcionamiento tan bueno incluso en las crisis profundas de México? ¿Qué sensaciones se tiene? De mucha responsabilidad primero, ¿no? Miren, la verdad es de que hay un gran debate. Algunos, desde el debate teórico, especialmente, por ejemplo, el ala del Banco Mundial, cree que este tipo de instituciones podrían generar ciertos riesgos en ciertas economías. Pero hay otra línea teórica que considera que los países deben de trabajar con las instituciones que han creado y que existen, ¿no? Y que existen y que son eficientes, como es el Infonavit. Y claramente yo me apego a esa idea. Nosotros hemos tenido la capacidad de crear una institución que es creadora de mercado. Sin duda tenemos una concentración importante, estamos trabajando todos los días para que esa concentración se pueda ir diluyendo un poco con la banca comercial. Pero la realidad es que hoy en México la banca comercial está creciendo a doble dígito en los segmentos en los que está. Y hay un gran déficit de vivienda todavía en el país. Solamente para que tengan algunos datos, hoy el instituto, el Infonavit, tiene alrededor de 17 millones de derechohabientes. Tenemos 5.9 millones de créditos vigentes por más de 960,000 millones de pesos. En 42 años de vida hemos podido participar, ya sea a través de la originación o la construcción, en 7.9 millones de casas. De acuerdo al INEGI, que es el Instituto de Estadística, en México hay 32 millones de casas formales. Por lo tanto, hemos participado en una de cada 4 casas en la vida del país. Y sí, tenemos el 70% del mercado, pero este año tenemos una proyección de una derrama económica de alrededor de 116,000 millones de pesos, pero ya en conjunto con la banca comercial, porque hemos podido generar ciertos productos en conjunto, vamos a llegar a 150,000 millones de pesos. Y en ese sentido creo que también ha sido interesante ver cómo hemos podido generar estas sinergias con la banca
que le permite a ciertos bancos, hay dos líneas de crecimiento en la banca comercial, ya puedes crecer de manera orgánica, como lo ha hecho BBVA en México, a través de ciertas adquisiciones, o puedes construir tu modelo hipotecario a través de ciertas sinergias con ciertas instituciones, como es el caso del Infonavit, en el caso de Banamex Citibank, por ejemplo, que tiene este año con nosotros más de 16,000 millones de pesos en capital en diversos productos, ¿no? Entonces, me parece que ahí también hemos estado construyendo un mercado, porque otro de los grandes retos que tiene el país es generar una cultura crediticia. Como bien decía Paloma, el Infonavit no solamente tiene el 70% del mercado, sino del 100% de los créditos que hoy hemos podido originar, el 70% de esos créditos son para trabajadores que ganan abajo de 10,000 pesos. Y el 50% para trabajadores que ganan abajo de 5,000 pesos. Es más o menos entre 500 a 1,000 euros, más o menos mensuales. Entonces, hemos podido construir esta plataforma, pero la buena noticia, ¿cuál es? Que tenemos trabajadores que pagan bien porque tenemos una ventaja competitiva que claramente no tiene la banca comercial, que es una aportación del 5% que hacen las empresas de México a favor de los trabajadores. Esto nace en la Constitución. Y también tenemos empresas pagadoras. Tenemos más de 900,000 empresas hoy que cotizan con nosotros y pagan de manera puntual. Este es el tercer año que vamos a crecer 10% en la parte recaudatoria. Este año traemos una proyección de recaudar 177,000 millones de pesos. Y en ese sentido, también tocando tu pregunta, el instituto ha podido diversificar sus fuentes de ingresos, lo cual también nos permite enfrentar el día a día y los ciclos económicos de una manera más responsable, ¿no? Cuando empezamos, claramente el fuente de ingreso más importante que tenía el instituto era la aportación del 5%. Hoy esa es nuestra segunda fuente de ingreso. Esta representa el 33%. El 50% claramente es el pago de las amortizaciones hipotecarias, que también ahí tenemos uno de los niveles, pues de acuerdo al número de créditos vigentes, bajo, estamos en 5.2%, pero si nos comparamos en el mismo nivel de ingresos con la banca comercial, estamos un punto abajo que la banca comercial, estamos alrededor de casi 2 y cacho por ciento. Entonces, claramente tenemos esta ventaja competitiva, estamos atendiendo un segmento en donde, pues, les comentaba, traemos 17 millones de trabajadores, entonces tenemos una demanda potencial solita en el Infonavit de más de 12 millones de trabajadores, más o menos, ¿no? Ahora, regresando a la parte de las fuentes de ingreso, que es importante, porque eso es lo que nos ha permitido robustecer el modelo y poder enfrentar estos ciclos económicos. Tenemos la parte de la amortización, la parte de las aportaciones, y el año pasado ya pudimos también generar una tercera fuente de ingreso porque tenemos un segundo mandato. Aparte de originar créditos, nosotros administramos esta cuenta de los trabajadores, es decir, somos parte del sistema de pensiones del país. Ahí representamos el 22%, tenemos casi 660,000 millones de pesos. Si fuéramos una Afore, seríamos la Afore más grande del país. Este recurso claramente hay que administrarlo porque a los 60 años el trabajador, si no usó su recurso o si lo usó y tiene ciertos ahorros, por supuesto es de su propiedad, así lo establece la Constitución, y tiene derecho a usarlo para su retiro. En ese sentido, el año pasado el Congreso nos autorizó ya generar una banca de inversión interna, claramente solamente en instrumentos regulados y de muy bajo riesgo, pero eso significó poder enfrentar un costo oportunidad que teníamos nosotros en el instituto de más de 3,500 millones, considerando el instrumento más básico que es la CIFORE 1. Es decir, este año vamos a generar 3,500 millones más de pesos, nada más por este ajuste que hemos podido hacer. Aparte de que participamos constantemente en el mercado, hemos podido hacer 38 emisiones respaldadas por hipotecas, somos la única institución con Fobiste de Latinoamérica que lo ha podido hacer. Ayer Fitch nos volvió a ratificar la calificación AAA, tenemos la calificación AAA de Standard & Poor's de Fitch y la SQ1 de Moody's, que es la más importante en la parte de la plataforma de originación y cobranza que tienes en Latinoamérica. Aparte de eso, somos autoridad fiscal, entonces también podemos nosotros pues trabajar, aunque no está en nuestro DNA hacerlo, pero si es necesario las empresas tendrían que pagar.
Pero les comentaba, después de 90 días, el 97% de las 900,000 empresas que hay en el país pagan de manera puntual. Así que en ese sentido me parece que hemos podido construir una institución con el nivel más alto de rendición de cuentas en procesos, muy eficiente, somos inclusive más eficientes que los bancos, pagamos en menos de 2 días, la banca comercial se tarda 4. Atendemos, como bien decía Paloma, más de 2,800 empresas, por eso decía yo que también somos creadores de mercado, porque en conjunto con el sector de los desarrolladores hemos podido también definir muy claramente cuáles son nuestras obligaciones. El instituto ha tenido 3 grandes cambios. Empezamos siendo institución financiera y desarrollador. En los 90 se hizo una reforma para solamente ser institución financiera, no es lo mejor ser juez y parte, pero para eso tenemos aquí a todos los grandes desarrolladores. Hoy con un mercado desconcentrado, solo 33% del mercado lo controlan 30 empresas, el resto está en diversas empresas del país. Así que en ese sentido estamos trabajando y hemos podido ya también diversificar nuestro modelo también de productos, lo cual también nos robustece el proceso de originación. Estamos no solamente en vivienda nueva, sino usada, mejoramiento, ampliación, estamos trabajando en la renta, claramente buscando que el sector privado participe con nosotros. Es más o menos en síntesis. Muy bien. La verdad es que estos argumentos, todos estos argumentos, en orden a la singularidad del Infonavit en el campo internacional, sí que es una respuesta clara y fuerte a lo que se ha hablado del Banco Mundial y sus inquietudes acerca de posibles futuros. Yo creo que toda la exposición ha sido perfecta en esa línea, desde luego. Yo quisiera aprovechar también, vamos al otro extremo, tenemos a Enrique Ayón, que nos indica que también hay otros nichos por donde financiar las viviendas y quizás pasamos de un extremo al otro y nos gustaría también conocer cómo se siente uno cuando tiene, buscando, digo un nicho y en el mejor de los sentidos, buscando una posibilidad de financiar a determinados grupos que a lo mejor no quedan dentro de lo que hemos comentado. ¿Cómo no? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, primero que nada, les agradezco mucho la invitación. Embajadora, muchas gracias. Y yo quisiera primero tratar de hacer un resumen muy rápidamente de lo que hemos escuchado. Pues hablamos que hay fundamentales muy sólidos. Ya sabemos que existen instituciones públicas y privadas que atienden un mercado potencial y que de alguna manera pues habla esa solidez y estos números que acabamos de escuchar hablan perfectamente de lo que sucede en México. También sabemos que hay un bono demográfico creciente y que por supuesto esa demanda de 9.6 millones de personas que existen hoy, pues año con año se va incrementando. También sabemos que hoy las crisis pues, de los desarrolladores, pues prácticamente son cosas del pasado y aquí hay desarrolladores profesionales que han superado no esta crisis, sino muchas que han surgido. Tenemos también que la población económicamente activa pues es de alrededor de 52 millones de personas. Y esas 52 millones de personas están atendidas por una parte muy importante por estas instituciones públicas y privadas, pero hay también, yo creo que el 50% que no está atendida. Y en esa demanda no atendida, pues habrá que también hacer pues un zoom a esa demanda para poder determinar que es una demanda, digamos, efectiva. Porque encontramos que hay personas que quieren y que no pueden por diversas circunstancias. También hay personas que pueden pero que no quieren o que de alguna manera está cubierta su necesidad. Pero aquellas más importantes son las que quieren, las que pueden y las que no saben que pueden. Porque no hay hoy una oferta integral hacia ese sector. En Quiero Confianza, que es una institución privada que estamos representando y que de alguna manera
estamos atendiendo esos nichos. Y también habrá que hacer algunas diferencias. Yo creo que erróneamente hemos hablado de economía informal y no necesariamente es así. La economía, pues, tiene cotizantes que mes con mes reciben un salario, que son asalariados, que se atienden por el Foviste, por el Infonavit, por la banca, pero también hay una gran parte de esa población que son profesionistas independientes, que son inclusive trabajadores estatales, que no tienen la posibilidad hoy de tomar un crédito con Infonavit o con Foviste, pero que son personas formales y que también existen una gran demanda de aquellas personas que tienen una forma de comprobar sus ingresos, que su actividad es perfectamente comprobable con sus ingresos y que no tienen hoy acceso. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos encontrando nosotros un nicho para poder atender a todas esas personas que no tienen hoy, digamos, un beneficio a través de estas instituciones. Y al final de cuentas, o sea, en esa circunstancia que se va presentando, de verdad es sorprendente esas oportunidades. Y esas oportunidades que nosotros queremos coadyuvar a que esa demanda potencial y esa demanda no atendida tengan hoy una solución. Y pues ahí estamos presentes. Muchas gracias. Gracias. Vamos un poco justos con el horario, pero yo no quisiera que cerrásemos esto sin hacer una pregunta, aprovechando que tenemos a Ignacio Reyes, el secretario de Canadevi. Yo creo que, y también con Pedro Vaca, que tenemos una oportunidad. Estamos en un grupo, ya se ha hablado de Canadevi y el potencial que tiene de la Cámara, con más de 1.800 afiliados en todo México. Y yo quisiera, ¿cómo se ha vivido entre estos? Ya se ha hablado del tema, pero un poco sintéticamente, ¿cómo se ha vivido entre los asociados los problemas que han tenido seguramente algunos de los operadores mayores? Ya se ha explicado las soluciones que está tomando la Administración y esto entraría dentro de preguntar también esas magníficas relaciones entre la asociación, entre el asociacionismo con la Administración, porque aquí queremos tomar ejemplo, aquí siempre buscamos una buena colaboración con la Administración, pero no siempre se consigue. Bueno, al respecto, tenemos que decir que hace 2 años pues había cierta incertidumbre, ¿no?, de cómo venía el sector por la nueva política pública. Hemos transitado en estos 2 años de la mano con el gobierno federal en todos los sectores, en lo que son las reglas de operación de subsidio, contornos, en el Foviste, en el Infonavit, y creo que a 2 años ya se están viendo los resultados, ¿no? Anteriormente había una concentración en 3 empresas del más del 40% del mercado. Ahorita eso ya cambió, ¿no? Nosotros aquí tenemos información de la clasificación de los desarrolladores. Por ejemplo, tenemos una clasificación de micros, de pequeñas, de medianas y de grandes. Del total de la colocación de créditos en Infonavit y Foviste, el 26% la colocaron los micros, que son de desarrolladores desde una vivienda hasta 500, ¿no? Y son alrededor de 145,000 viviendas que colocaron, ¿no? Y estamos hablando de alrededor de 1.600 desarrolladores en todo el país, En lo que se refieren a pequeñas, la clasificación que tenemos es de colocación de 501 viviendas a 1.000 viviendas. Hay alrededor de 70 desarrolladores en todo el país y colocaron alrededor de 100,000 créditos y equivale al 18%. En lo que se refiere a la clasificación de medianas, tenemos desarrolladores que colocan de 1.001 viviendas a 5,000 y tenemos alrededor afiliados como 70, 80 desarrolladores y equivale al 34% de la colocación, que del año pasado, que fueron 189,000 créditos. Y las empresas grandes, que son las que producen más de 5,000 viviendas, tenemos alrededor de 12 afiliados en la Cámara y tenemos información que colocaron como el 25%, ¿no?
¿Esto qué quiere decir a comparación de lo que se venía trabajando? Que ya no hay concentración y en todas las regiones del país se está generando vivienda. Y al estarse generando vivienda se está generando economía, ¿no? Y todo de la mano de la autoridad, porque hay que decirlo, por ejemplo, en Sociedad Hipotecaria Federal hay productos específicos para grandes empresas, medianas y pequeñas. Tenemos los créditos sindicados, que por ejemplo el sindicado 1 es para grandes empresas, así como la de aquí de nuestro Pedro Vaca de Cabo, Sadasi. Igual tenemos para pequeñas empresas el sindicado 2 y para las pequeñas y micros el sindicado 3. Esa ha sido una respuesta para la oferta por parte del gobierno federal. Por otro lado, en lo que se refiere a las reglas de operación, se trabajó muy en conjunto con CONAVI para que fueran reglas, como dijo el presidente Peña Nieto, para todo el sexenio y no hubieran cambios. Se hizo una interlocución muy constructiva y ya están las reglas claras, ¿no? En lo que es el FOVISSSTE, pues se han ido avanzando en los temas. Antes habían problemas de pagos en el FOVISSSTE, pero ahorita no, ahorita ya el FOVISSSTE paga en tiempo y forma debido al respaldo que le da Sociedad Hipotecaria en algunas ocasiones para pagar los créditos y a las colocaciones exitosas que ha tenido. En lo que se refiere a Infonavit, igual ha habido una gran relación con el director a través de Pedro Vaca como cabeza de la comisión, y creo que los resultados están a la vista, ¿no? Ha cambiado el sector. Ahorita consideramos que en Canadevi todos los desarrolladores tienen los elementos para poder tomar decisiones y hacer negocio, y al hacer nosotros negocio generamos vivienda y con eso detonamos la economía. Creemos que hay buenas noticias y seguirán, ¿no? De esa forma por el momento, ¿no? Muy bien. Quizá ahora con Pedro Vaca vemos, la verdad es el espíritu de competencia que existe dentro de la Cámara, y cómo se estructuran los desarrolladores, cómo se demuestra que la crisis se ha podido superar. Lo que sí que, al mismo tiempo que hay esa competencia, también hay competencia entre los distintos desarrolladores. Y a mí me interesaría ver, Pedro Vaca, si nos puede contar cómo se puede conseguir diferenciarse, o más que diferenciarse, conseguir que las entidades de crédito te mantengan perfectamente al día, que no te pongan ninguna pegas, porque aquí hemos vivido en España precisamente un escenario donde el encadenamiento de estas cosas quizá haya sido uno de los orígenes o de las razones o del camino por el que se ha producido. ¿Cómo desde un desarrollador y del tamaño de lo que tiene CADU, cómo se puede competir con las personas que al mismo tiempo colaboras? Con su permiso, señora embajadora, amigas y amigos todos. Yo creo que hay dos cosas muy importantes que nos han sucedido en México. La primera, la política pública de vivienda, encabezada por el licenciado Enrique Peña Nieto y por los organismos nacionales de vivienda. Siempre muy entusiastas los directores, muy dinámicos, generando nuevos productos, de tal manera que eso nos ha ayudado muchísimo. Y la otra es la demanda que existe de vivienda en México, como ya lo han manifestado todos los que me antecedieron. ¿Cómo se ha cuidado la financiación? En años pasados hubo un problema con las 3 más grandes empresas del país y bueno, eso asustó a la banca comercial, a la banca privada. Fue entonces cuando la banca de desarrollo del gobierno federal se metió a apoyar al sector y en ese momento generó diferentes productos de apoyo, como ya lo mencionaban, los créditos sindicados, las garantías, les dio garantías a los bancos para que hasta un 30% en los créditos que emitieran al sector, eso generó confianza. Luego de eso también dio garantías para emisiones bursátiles
Y de esa manera se ha generado la confianza hacia todos los desarrolladores del sector y eso ha mantenido la oferta para atender a la gran demanda que tenemos hoy en día en México. Quería hacer otra pregunta en este sentido. Ya hemos visto, y la verdad es que es espectacular las explicaciones, aparte del conocimiento que tenemos ya del tema, pero las explicaciones dichas en viva voz sobre cómo se está renovando todo este modelo por parte de las autoridades, por parte de las instituciones. Y entonces el contrapunto es subiendo un escalón más en este escalón, que ya es muy alto y que estamos viendo muy satisfactorio, sobre todo incluso dentro de la óptica de las crisis españolas, en este sentido, la crisis española. ¿Qué otra carta de los Reyes Magos, como decimos por acá, se le haría de mejoras sobre los procedimientos? ¿Qué cosas le queda por mejorar a Infonavit, a Fobiste, para que los desarrolladores tengan una actividad más intensa, más ágil o más completa? Yo creo que hoy en día los organismos nacionales de vivienda están trabajando en nuevos productos y eso pues lo trabajamos de la mano con ellos, convivimos muy seguido con ellos generando este tipo de productos. Yo creo que algo que es muy importante es cuidar los fundamentales de las empresas. Hay que construir viviendas, sabemos que tenemos la demanda, hay que construir las viviendas, hay que venderlas y hay que cuidar los márgenes y los fundamentales de cada empresa para no caer en los errores de compañeros que han vivido el pasado. Siempre tenemos, y termino con esto, con el campo de desarrolladores, siempre tenemos un problema en España. Cuando los mercados van bien, van muy fluidos, etcétera, etcétera, la producción, la parte de la industria de producción, al final nunca hay tiempo porque vamos muy acelerados, vamos contra reloj y no hay tiempo para mejorar, actualizar la misma producción en sí. Ya no solo la producción física de la construcción, sino la estructural, etcétera, etcétera. Nos ocurre. Y luego cuando llegan las crisis lo que hay es mucho tiempo, muchas posibilidades, lo que no hay es los fondos suficientes para volver a cambiar o mejorar. ¿Hay alguna idea de cómo se puede producir esas mejoras sincronizándolas con un momento donde la actividad cada vez va a ser mayor? Yo creo que es una parte estratégica de los fundamentales de cada empresa. Te tienes que dar el tiempo de hacer esas mejoras para mantenerte en un mercado. Perfecto. Quisiera al licenciado Pedro Reyes Baeza y también a Alejandro Murat, esta es una pregunta combinada. Siendo dos instituciones que trabajan, digamos, en paralelo, pero uno más en un sector a lo mejor más contenido social y el otro un sector institucional, un sector de los trabajadores del Estado, yo quisiera saber cómo perciben de un lado y de otro los distintos problemas que tengan en uno de los temas que se ha producido, que es el de la morosidad por parte de los derechohabientes. ¿Se comportan de la misma forma un colectivo con otro o notan diferenciaciones? Pues la verdad es de que creo que en general la ventaja competitiva de la aportación que se hace mensualmente nos permite tener en ese sentido similitudes, ya que al final el flujo por lo regular es constante. Y me parece que la diferencia en todo caso se da en los ingresos. Un crédito de Fobiste es 2 créditos del Infonavit por lo regular, la media, 2 o 3, ¿no? Nosotros todavía tendemos a un nivel de ingreso, no porque Fobiste no lo haga, sino que nosotros en el sector privado todavía se pagan todavía ingresos más diversos y menores. Pero en términos generales me parece que somos en ese sentido instituciones hermanas con mucha flexibilidad también para enfrentar los ciclos económicos negativos. En el caso del instituto nosotros tenemos una figura única en el mundo que se llama cobranza social, es decir, nuestro fin
no es el lucro. Esto es muy importante señalarlo. Claramente, en nuestros fundamentales hay que tener sustentabilidad financiera y siempre vamos a hacer los esfuerzos para estar dentro de los parámetros de mercado y tener los ingresos necesarios para poder cumplir con nuestra obligación. Pero nuestra vocación es social, 100%. Entonces, nosotros tenemos esta figura de cobranza social que le permite a los trabajadores en 12 meses, de 12 a 15 meses, poder reestructurar sus hipotecas en casos de cualquier pues, efecto endógeno o exógeno de la economía, ¿no? Ya sea que pierdas tu empleo o que se reduzca tu ingreso, y nosotros en ese sentido reestructuramos. Tenemos un lema: siempre que haya voluntad habrá una solución, y lo único que hay que hacer es hacer ajustes al factor de pago, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto ya se legisló y me parece que podría ser otra diferencia que tenemos nosotros con el instituto. Con otros países. Con Fobiste, perdón. En el Fobiste tenemos una... ¿No se escucha? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos, ya Alejandro comentaba parte de las similitudes. Realmente la cartera, la morosidad en el Fobiste ha sido baja. Cuando llegamos hace 2 años y medio estaba un poco elevada, pero no tanto porque hubiese en el fondo verdaderamente una morosidad del trabajador. Sucedió en algún tiempo, y tuvimos que corregir cuando llegamos, que operativa y administrativamente algunas entidades federativas que son o que tienen trabajadores que cotizan al Fobiste, retenían como entidad presupuestal las aportaciones del 5% del salario del trabajador y o el 30% del cobro a créditos vigentes, y no los enteraban oportunamente al fondo. Y esto hacía que los sistemas internos del fondo reportaran al trabajador como en mora, cuando no estaba en mora. Entonces esto llegó a presentarse niveles de mora de hasta el 13%. El año pasado cerramos la morosidad en 6%, y el propósito del fondo aprobado, un acuerdo con el órgano de gobierno, es llegar al 4,5%, 5% este año. Realmente tenemos la gran ventaja de que los trabajadores están cautivos. La unidad presupuestal o la dependencia para la cual trabaja ese acreditado hace la retención correspondiente por un convenio que firma el Fobiste con la institución. Retienen el cobro del crédito del trabajador, lo enteran vía procesar, la empresa que contrata el CONSAR, para efecto de la individualización de las retenciones, y posteriormente procesar le reporta al Fobiste ese pago. Tenemos también, igual que señalaba Alejandro, un modelo de cobranza social, que finalmente el interés nuestro no es quedarnos con las casas de los trabajadores, sino encontrar alternativas de reestructura que le permitan al trabajador regularizar. Y termino diciendo que en abono a lo que decía el señor director de Infonavit de la asociación y de los esquemas de participación entre Fobiste e Infonavit, me parece importante, no en línea con la pregunta, pero me parece importante, y habla de la coordinación entre las diferentes instituciones. Estamos por lanzar un nuevo producto, Infonavit Fobiste, ahora en junio. Es decir, un trabajador que tenga 2 empleos, uno en el sector público y otro en el privado, actualmente no puede unir sus 2 subcuentas de vivienda. A partir de junio lo va a poder hacer. Esto permitirá que el Infonavit le preste a ese trabajador que trabaja en la mañana en el sector privado el máximo de su crédito eventualmente, y el Fobiste lo propio, y en lugar de tener acceso a un crédito de 900,000, pues pueda tener acceso a un crédito de 1,5 millones asociado entre Infonavit y Fobiste. Actualmente lo hacemos en un producto que se llama conyugal, pero como su nombre lo dice, es decir, cuando uno de los cónyuges trabaja en el sector público y otro en el privado, pueden unir sus créditos, pero en una sola persona no se puede hacer. Ahora lo vamos a hacer. Y otro esquema también es la portabilidad de las cuentas, que no se puede migrar la cuenta del trabajador que trabajó 10 años en el sector privado y tiene la subcuenta en el Fobiste, en el Infonavit, y ahora trabaja en el sector público.
no puede migrar esa subcuenta de Infonavit a Foviste y viceversa. Lo va a poder hacer también en breve a partir de los estudios que estamos haciendo con Infonavit para poder portar la cuenta de uno a otro lado y que eso pueda acumular la antigüedad del propio trabajador. La verdad es que todas las explicaciones que estamos recibiendo lo que hacen es reforzar la magnífica idea que se tiene sobre cómo está, al margen de la singularidad, que a veces es complicado ser singular, pero la magnífica impresión que da y toda la instrumentación que se está haciendo y todos los esfuerzos por que crezca este modelo y que sea positivo para México. Los últimos minutos que tenemos únicamente querría aprovechar con todos los miembros del panel, si tienen alguna cosa que no se nos quede aprovechando una presencia tan conjunta, si tienen algún tema o alguna cosa o algún apunte que quieran hacer sobre todo lo que se ha ido explicando. Alejandro. Pues nada más reiterar que vemos claramente un gran momento para México. Desde que inició la administración del presidente Peña se han generado una serie de incentivos que estarán impactando a la economía mexicana, pero aquí lo interesante claramente es que el aterrizaje de todos estos grandes cambios que se están realizando se dan en la parte del desarrollo urbano, en esta visión de ciudades que tiene hoy la administración del presidente Peña y por supuesto en la parte de vivienda. Y me parece que uno de los grandes retos y oportunidades que tenemos se da en la consolidación de varias áreas del país en donde se estará pudiendo generar desarrollo urbano. Se proyecta, por ejemplo, en la parte de la reforma energética que en los próximos años se detonen alrededor de más de 25 ciudades en el país. Hoy ya tenemos más de 11 zonas metropolitanas con más de 1 millón de habitantes. Claramente hay un déficit de vivienda importante, así que para todos los inversionistas que puedan estar aquí o gente interesada, me parece que es una gran oportunidad hoy ver a México como una alternativa de inversión. Y en nuestro mercado me parece que yendo hacia adelante, también otro de los grandes retos, pero también grandes oportunidades es la consolidación del mercado secundario, que ya estamos trabajando. Como ustedes saben, el mercado secundario en Estados Unidos es 4 veces más grande que el mercado primario. Y así como hay un gran déficit de vivienda, también tenemos ya un gran inventario de vivienda que va a permitir que se aproveche en diferentes productos de vivienda, desde renta hasta portabilidad, como bien decía Reyes Baeza, hoy la reforma financiera lo permite. Así que yendo hacia adelante, creo que también en este segmento hay grandes oportunidades de inversión por parte del sector privado. Gracias. Un último comentario. En el marco de la política de vivienda del señor presidente, pudiéramos destacar varios de los elementos distintivos o identitarios de la política. Yo quisiera señalar rápidamente 3. El señor presidente reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ordena o envía el proyecto de reforma en el artículo 41 para que se constituya o se erija la nueva SEDATU, la nueva Secretaría que se convierte en cabeza de sector, del sector de la vivienda. Esto habla de la coordinación que existe ahora a diferencia de otras etapas pues, de la vida de las instituciones de vivienda. Otro aspecto es la parte de abatir el rezago, que estamos trabajando todos coordinados para ese propósito, pero un tercer elemento muy importante es que marca la política de manera muy clara es la calidad en la vivienda. Dijo el presidente, lo dice la política, lo ha dicho el señor presidente reiteradamente en sus intervenciones, en esta administración no se va a financiar una vivienda que no tenga por lo menos 2 recámaras. Y este tema es verdaderamente relevante. Me parece que si un elemento habrá de distinguir a esta de otras administraciones en la parte cualitativa, es precisamente que estamos impulsando un proyecto reformador o transformador que permita dignificar la calidad de la vivienda. Doy un dato, cuando llegamos hace 2 años y medio, el promedio del crédito del Foviste era de 510,000 pesos. El año pasado cerramos con un promedio de crédito de 645,000 pesos. Creo que son aspectos relevantes que no pueden quedar en el tintero. Es importante que los podamos comentar y compartir con todos ustedes. Sí, Enrique. Yo solamente un comentario.
Yo creo que México sigue siendo un país de oportunidades y ahí hay 20 millones de personas que esperan una vivienda. Gracias. No sé si hay alguna otra manifestación. Pues quizá con esto aprovechamos y damos cerrado el primer panel y curiosamente en tiempo. Dejaremos a los siguientes paneles que tengan sus tiempos para administrar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.